Buenas tardes, hoy es día 17 de noviembre. Hemos tenido nuestro encuentro de meditación y vamos a dedicar esta última parte pues, a continuar con este trabajo que estamos haciendo ahora en los juegos, sobre los juegos psicológicos, ¿no? Lo digo así tan formal porque como este vídeo lo subimos a YouTube, cuando lo vea, cuando lo escuche, perdón, alguien pues que contextualice un poco el día y lo que estamos haciendo. Bien, ya tuvimos una primera sesión de acercamiento a los juegos psicológicos, que voy a recordar ahora un poquito, sin volver a repetirla entera. La tengo grabada, lo que pasa es que no la he subido todavía a YouTube, pero la tengo que... O sea, la subiré cuando tenga ya el material documental que estoy preparando, no antes, ¿no? Y esta ya sería la segunda, ¿no? Por recordar un poco, el concepto de juego psicológico, para que podamos entenderlo e identificarlo de cuándo estamos en ello, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se compone es de una serie de... es un diálogo entre personas, ¿no? Es un diálogo. En este diálogo hay estímulos y respuestas. Un estímulo puede ser una palabra, un gesto, una mirada, una actitud. Aquí la variedad puede ser inacabable, ¿no? Normalmente suele ser una expresión, una frase o algo que tú trasladas a otra persona, con la que tú no lo sabes porque no lo haces así de forma consciente, pero con la que pretendes jugar a algo, ¿no? Es decir, estos estímulos, esta frase, estas palabras, esta expresión que tú trasladas a la otra persona, a esa persona le llega, pues eso, como un estímulo. Este estímulo lo interpreta y genera una respuesta. Genera una respuesta. O Con lo no. guapo que estabas calladito, ¿verdad? ¡Ay! Esa es la clave, María. Esa es la clave. Genera la respuesta o no la genera. Pero si la genera, entonces ya estás jugando. Y esa respuesta que tú expresas es a su vez el estímulo de la persona que te escucha, que a su vez también genera otra respuesta que para ti se vuelve a transformar en un estímulo y así sucesivamente. Es esto. Ahora, hablándolo y expresándolo de este modo, diría, bueno, es que esto es un diálogo normal entre personas. Sí, es un diálogo. Pero en el juego psicológico hay varios aspectos que son los que lo identifican claramente y donde nos podemos ver ahí metidos de forma clara. En primer lugar, son conflictivos. El juego psicológico siempre está rodeado de algún tipo de conflicto. En segundo lugar, es repetitivo. Es decir, se reproduce una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es repetitivo. No es un hecho aislado de una situación nueva que tú, pues de alguna forma, gestiones de una manera nueva, de una manera especial, sino que es repetitivo. Y por otra parte, este es el tercer rasgo importante del juego psicológico, que además también da nombre a cómo funciona, es que el juego psicológico siempre tiene un componente dramático. La palabra dramático, hablábamos hace un momento de la palabra, que cada palabra puede tener un significado, ¿no? El dramatismo, las personas podemos interpretarlo en la fotografía, oh, qué dramática, la podemos interpretar también en una película, en un drama, etcétera, en la vida, ¿no? Cuando decimos dramático significa de que no acaba bien, ¿de acuerdo? No acaba bien. No es algo que a la persona, el juego psicológico, las personas no llegan a conclusiones útiles, no llegan a conclusiones favorables, no construyen, no hay avance, ¿eh? Lo que se mueve alrededor de esa repetición, de esa inconsciencia, de ese conflicto, al final, pues es este dramatismo. Estas son las claves. Cuando vayamos avanzando un poco más en este concepto, pues estas tres claves son las que nos van a permitir identificar si estamos o no estamos en un juego psicológico, evidentemente, ¿no? Las personas que juegan, y cuando digo juegan, el jugador no sabe que está jugando. Nosotros lo que le estamos poniendo es un nombre para que podamos identificarlo, ¿de acuerdo? Las personas que juegan pueden adoptar distintos papeles y estos papeles están identificados de tres formas, ¿no? El primer papel de un jugador en este tipo de comportamientos sería el de perseguidor. El papel del perseguidor
es el de la persona que está muy pendiente de que la otra tenga que hacer ciertas cosas, que son las que le corresponden según sus responsabilidades o según lo que yo creo que tiene que hacer, ¿no? Entonces el perseguidor es la persona que está siempre, pues de alguna forma, detrás de la persona para que haga lo que tiene que hacer o para que lo haga de la forma que lo tiene que hacer. Y además, no de una manera sana, no de una manera saludable, no de una manera que orienta, sino justamente de manera contraria, es decir, desorientadora, agresiva, exigente, dictatorial en muchos casos, dejando poca oportunidad para el diálogo, con un nivel alto de exigencia. ¿De acuerdo? El perseguidor normalmente se identifica con estos rasgos. ¿De acuerdo? También podemos encontrar rasgos como, por ejemplo, el grito, la amenaza, la censura. En definitiva, el papel este, pues básicamente lo que está trasladando es, oye, lo estás haciendo mal o no estás haciendo lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer porque aquí estoy yo para que tú lo hagas. Y genera en la otra persona este rol, genera claramente, pues esto genera desconfianza, genera, por supuesto, desorientación y genera desvalorización. Este es el perseguido. El otro papel que se puede jugar en un juego psicológico es de salvador. Es parecido al del perseguidor, pero no va con estos tintes agresivos, sino que va intentando usurpar el marco de responsabilidad de la otra persona, puesto que el salvador no confía en la otra persona y pretende que la otra persona tampoco confíe en sí misma. Es decir, el salvador lo que quiere es seguir siendo necesario, seguir siendo imprescindible en una determinada relación. ¿De acuerdo? Ya sea de trabajo, de amigos, de pareja, padre-hijo, como quieras llamarlo, ¿no? Porque no confía en la persona. Y entonces el papel de salvador es cuando intenta, la expresión es así, salvar a la otra persona, es decir, decirle o hacer por esa otra persona lo que esa persona podría hacer por sí misma. Hacer también de más, excederse, perdón, en lo que haces, ¿no? Incluso también hacer por otra persona algo que la otra persona no te ha pedido que hagas. Y en el fondo algo que tampoco quieres hacer. En el fondo tampoco lo quieres hacer. Pero de alguna manera tú sientes que ese es tu rol y quieres hacerlo. El efecto en la persona contraria, entre comillas, o contraria, es justamente también el mismo. Desvalorización y, por supuesto, también de eludir la responsabilidad que le pueda corresponder, puesto que ya El Salvador la está asumiendo y por tanto se la resta a la otra persona. Es decir, va transformando con esta actitud, la tendencia es a tener al lado a un inútil. Porque es lo que va en el mensaje intrínseco del Salvador. Tú no vales y menos mal que estoy aquí para poder salvarte, en definitiva. Esto, contado así de complejo, luego en lo cotidiano es mucho más sencillo y nos podemos ver ahí en cualquier momento con situaciones también cotidianas. Lo importante es que entendamos el papel, ¿no? Y luego estaría el papel de víctima. Obviamente no hay un perseguidor ni hay un salvador si no hay una buena víctima. No tiene sentido. Lo que decía María hace un momento, mejor estás calladito. Claro, cuando estás calladito no hay víctima. Por tanto, el perseguidor no puede jugar a eso. ¿Me explico? Si no hay víctima, pues lógicamente tampoco puede haber perseguidor y por lo tanto no hay juego psicológico, ¿no? El juego psicológico empieza cuando la víctima se instaura desde sí misma como tal. Es decir, la víctima se desvaloriza, no cree en sí misma y evidentemente obtiene un cierto beneficio en este rol de que tengo aquí al lado quien realmente me salve o en este caso quien me diga lo que tengo que hacer, ¿no? En definitiva, ¿no? Estos papeles en el juego psicológico tienen también una característica muy importante y es que son versátiles. Versátiles significa que van cambiando, van alternándose. En un juego psicológico perfectamente, y de hecho sucede, en un periodo de tiempo relativamente corto, durante su desarrollo, los papeles pueden cambiar. Y de hecho cambian. Estas cosas, para entenderla bien, la mejor forma es con ejemplos. Y
estoy intentando elaborar un catálogo de ejemplos. Estaría bien también que en el grupo pudiéramos ir aportando ejemplos, porque es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre ahora un juego psicológico que se puede dar. A lo mejor que yo he podido observar entre gente que conozco, ¿no? Nos sentamos a comer, por ejemplo, y alguien dice, coge el plato que se ha preparado y hace un mal gesto con la cara. Uf, pero no dice nada, solamente hace el mal gesto. Claro, la persona que ha cocinado lo ve, porque lo está haciendo para que la otra persona lo vea, ¿no? El mensaje implícito en esto es, oye, qué mala está la comida. La otra persona te da cuenta de eso y entra. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Que esto está salado como los perros. ¿Salado? No, pero si esto no tiene la sal justa. No, que va, esto está salado como los perros, porque es que además a ti te gusta ponerle mucha sal. ¿Cómo que me gusta ponerle mucha sal? Pero si tú eres el que me la pides, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, el primer caso ha sido estoy actuando como perseguidor diciendo, oye, lo estás haciendo mal, ¿no? La otra persona siente como víctima, no, pero si lo he hecho con mucho cariño y tal, y la otra persona sigue insistiendo. Pero claro, ahora puede empezar también, la persona que empieza como víctima puede cambiar su rol y decir, es que no haces nada en la cocina, si no te gusta, pues hazlo tú. Siéntate tú y lo haces. ¿Cómo que lo haga yo? Pero si yo me paso el día, imagínate, ¿no? Trabajando para que poder meter aquí dinero en la casa, ya ha pasado el papel de víctima. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros cómo el rol va cambiando, ¿no? Y ahora la otra persona, en la que empezó como víctima, pero que ahora pasa perseguido, dice, pero bueno, si tú lo que tendrías que hacer es dedicar más tiempo a la casa y yo creo que tú tendrías que empezar, no sé, pues terminar antes o le va de alguna forma trasladando lo que tendría que hacer, ¿no? Salvador. Y el otro dice, pero bueno, es que, en definitiva, en el juego psicológico se está de alguna forma manifestando un conflicto. En este ejemplo que he puesto ahora, el conflicto puede ser, por ejemplo, el que en un hogar, en este caso concreto, pues que a lo mejor no haya una simetría en cuanto a las tareas que cada uno pueda realizar en las labores domésticas. Y esto, aunque no se exprese en lo cotidiano, pero sí está generando un malestar, está generando un conflicto intrínseco que cuando sale, pues sale, pues eso, con tintes dramáticos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que rodea al juego, ¿no? Y ambos juegan porque cada uno pues tiene sus cosas que decir. El que se siente víctima porque le caen todas las tareas domésticas, da lo mejor de sí para poder hacerlo, mientras que el otro le reprocha, le agrede y le critica que lo ha hecho mal y luego lo salva diciéndole tal, pues esto al final lo que va progresando, el juego psicológico va progresando, avanza, progresa y ¿hacia dónde progresa? Progresa precisamente hacia una conclusión final en la cual pues el drama ya no puede continuar, ya llega a un tope. Y acaba. El juego psicológico acaba, pero acaban todos jodidos. Permitidme la expresión tan vulgar y tan obscena. En un juego psicológico todos acaban mal. Es decir, aquí no acaba nadie bien o mal. Incluso el que cree que ha acabado bien tampoco ha acabado bien. Ha habido un desgaste importante, emocional, ha habido ataque, ha habido defensa, ha habido reproche, desvalorización, es decir, se mueve alrededor de esto, ¿no? Esto he intentado de alguna forma explicarlo de una manera con un ejemplo práctico y que se puedan entender más o menos estos roles, ¿no? Pero en la vida cotidiana nos podemos encontrar muchas situaciones de este tipo que se repiten una y otra vez. Y claro, este juego, de este ejemplo que he puesto de tareas domésticas, se repite pues cada vez que alguien, pues, no sé, pues tenga en este momento esta necesidad, estas ganas. Porque el juego psicológico, según Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional y los principios bajo los cuales el juego psicológico se define, por decirlo de alguna forma, en la documentación que estoy preparando lo explico, ¿no? Él comenta que siempre cuando se juega es porque se quiere tener algún tipo de presencia en la vida, algún tipo de reconocimiento. En la terminología de análisis transaccional se llaman caricias. Caricia es
el que alguien te tenga en cuenta por algo, te haga un elogio, te reconozca algo, o incluso lo contrario, un reproche, una crítica, todo esto son caricias que pueden ser negativas o positivas. Las personas necesitamos tener esta seña de que existimos, de que estamos en la vida, de que se nos reconoce de alguna manera, positiva o negativa, pero que se nos reconoce, ¿no? Y jugamos para eso. O sea, jugamos para saber que seguimos estando aquí y que podemos interactuar con las personas y tener este tipo de, entre comillas, muy entre comillas, este tipo de beneficio psicológico, ¿no? Es un beneficio que siempre es negativo, en el caso del juego psicológico. Yo voy a ir preparando ejemplos desarrollados completamente de juegos para que nos sirvan un poco de inspiración, pero también sería interesante que si vamos observando, tanto en nuestra experiencia personal como en casos que observemos, situaciones que puedan ser objetos de esto, pues también que la compartamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fórmula de un juego psicológico? ¿Cómo empieza un juego psicológico? Aquí empezamos ya, de alguna forma, a comprender cómo es esta jugada, ¿no? Fijaros, un juego psicológico empieza siempre con un cebo. ¿Qué es un cebo? El empiece del conflicto. Un cebo es algo que te ponen para que tú lo piques, ¿verdad? Para que tú lo muerdas, ¿no? Y entonces, como cuando vas a pescar, ¿no? Vas a pescar, llevas tu caña y tal, y llevas un cebo. Y cuando alguien muerde el anzuelo, tira y ya lo tienes en tu poder, ¿no? En el argot del juego psicológico, todo juego psicológico empieza con un cebo. ¿Consciente o inconsciente? Claro, no, yo diría que siempre es inconsciente, o sea, es inconsciente, es impulsivo, o sea, la persona impulsivamente lo hace porque tiene esa necesidad de expresarse y de estar en la vida de esta manera, ¿eh? De estar como perseguidor o como salvador o como víctima. Yo quiero reafirmar ese rol en mi vida, quiero reafirmarlo y que se note que estoy aquí, y para ello juego a esto, ¿no? Entonces, todo inicio del juego, pues se fundamenta en un cebo. Un cebo también se puede entender en el lenguaje más coloquial como una provocación. ¿De acuerdo? ¿Y sabéis la condición que se tiene que dar junto al cebo o provocación para que el juego empiece? En el otro se denomina flaqueza. Lo que aquí muchas veces comentamos de la heridita o no heridita, algún punto crítico, clave, importante, como el juego es repetitivo, pues entonces los jugadores de este juego ya de alguna forma están habituados a este tipo de situaciones. Yo recuerdo en mi experiencia personal, y creo que lo he compartido por aquí en otras ocasiones, que cuando mi hija pequeña estudiaba en el instituto, pues creo que esto también lo dije en la sesión anterior, pero bueno, lo repito ahora porque viene el caso, ¿no? Yo estaba muy pendiente de que cuando estuviese en su habitación por las tardes, cuando ella venía del instituto y tal, pues yo quería que ella aprovechase el tiempo, ¿no? Y entonces era muy habitual el que yo pues le preguntase, oye Marina, ¿estás trabajando, estás estudiando, qué estás haciendo y tal, ¿no? Y ella, desde el momento en el que yo le hacía esta pregunta, ella ya se sentía amenazada y cuestionada y empezaba, pues lógicamente, a defenderse porque se sentía agredida por mí en cierto modo. No aceptaba de buen grado el hecho de que estuviera yo tan pendiente de lo que ella tenía que hacer, en fin, por circunstancias, ¿no? Y mi cebo podía ser muy variado, desde una expresión abierta, diciendo, ¿estás estudiando? Tal, hasta a lo mejor sencillamente acercar la cabeza por la habitación o sea, por su habitación para mirarla. Todo eso, de alguna forma, estás provocando el que la otra persona, pues, entre en esta dinámica, en este intercambio de diálogo, pues esto, como digo, pues ya repetitivo, ¿no? Y claro, cuando empiezas ahí, pues evidentemente se van dando una y otra vez, pues todo el intercambio de opiniones y de estímulos y de respuestas, ¿no?
Entonces, para que el juego psicológico comience, lo que se necesita es que el cebo y la flaqueza engarcen. Lo que decía María al principio, mejor te quedas calladito. Fantástico, María. Porque si tú identificas de que en un determinado momento de tu relación con una persona ha habido este inicio, esta provocación, en el argot habitual, ¿cómo le llamamos a esto? Entrar al trapo, ¿verdad? Responder, etcétera, ¿no? Si nos lo traemos al argot del juego, pues sería la flaqueza. Sería la flaqueza. Pues entonces, cuando cebo y flaqueza engarzan, es decir, cuando tú has mordido el anzuelo, es cuando el juego comienza. Si tú no muerdes el anzuelo, el juego no empieza. Esa ya es una clave importante, ¿no? O sea, darte cuenta de lo que acaba de suceder ahora es que tienes ante ti, pues esto, una, entre comillas, provocación para empezar a jugar a esto que tú sabes cómo va a acabar, porque lo sabes, ¿no? Y tú ahora Sí, pero decides si qué tú, por hacer. ejemplo, no lo hubieras dicho nada, sería lo más recomendable, claro. Es una opción, es una opción. No significa que siempre sea la mejor opción, pero por supuesto que es una opción. Es una opción porque a lo mejor el no decir nada igual también puede convertirse en otro perseguidor, ¿no? Claro, es otra provocación para el otro. En otra provocación, porque fijaros, también en el juego psicológico se habla mucho de las conductas pasivo-agresivas. Entonces, a lo mejor el quedarte callado también puede ser una forma agresiva de manifestarte, pero de manera pasiva, ¿no? Esto también funciona. Pero no quiere decir que siempre sea así. Por supuesto que sí, a lo mejor el quedarte callado puede ser una opción, pero no siempre la única. Yo creo que la mejor opción es no conectar la flaqueza con el cebo. Y conecta la flaqueza con el cebo cuando hay una expresión emocional potente que rodea a esa provocación que acabas de tener ahora. Es decir, fíjate, yo creo que la flaqueza se encuadra más bien en un contexto de expresión emocional, más que verbal, ¿no? Si alguien te provoca de alguna manera, pero tú mantienes tu calma, tu entereza, tu mirada y tu tranquilidad, y a lo mejor respondes con igual no has picado en ese anzuelo que te han propuesto. No sé si me explico. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro, Entonces, porque dependerá del perseguidor. claro, efectivamente, ¿no? Y de cómo te pille. Cuando cebo y flaqueza engarzan, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Cómo comienza el juego? Las respuestas que se alternan y los cambios de roles. Y esto se sucede, hasta que se provoca lo que se denomina un estado de... Eric Berne lo llama límite emocional. Llegar al límite emocional. Y ese límite emocional entre los dos jugadores, o bueno, normalmente suelen ser dos, ¿no? Genera un escenario de confusión. Imaginaros algún juego en lo que estáis pensando ahora, ¿no? Cuando el juego ya lleva tanta alternancia de roles, de respuestas, etcétera, lo que hay en el ambiente es confusión en estado puro. ¿Os suena o no? Claro. Imaginad alguna situación. Al final es confusión, ya no nos estamos entendiendo. Nuestras debilidades, nuestros conflictos, nuestras flaquezas, nuestros distintos roles alternándose. Al final yo ya no sé ni dónde estoy. Y por tanto esto nos lleva a un límite emocional que hace que el juego acabe, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, muy presente en una cena de Navidad. Vamos, María. Es muy entrañable. Yo he apuntado aquí porque quiero tener un catálogo amplio para que nos identifiquen. Pues la cena de Navidad lo puedes poner en el catálogo, Juan. Hombre. O por ejemplo... Esa es de manual. Esa es de manual. O por ejemplo, hablar de política. Bueno, esa por supuesto. O no sé, ¿qué te parece el Pedrito? ¿O qué te parece el Pablito? ¿O qué te parece el no sé cuán? Cuando lo dices así con tono irónico, un tanto despectivo, me ¿no? gusta la fruta. Algo así, ¿no? Entonces, claro, ya automáticamente estás mirando al jugador con el que quieres jugar, esperando su respuesta, esperando que haya mordido tu cebo, conectando con su flaqueza, ¿me explico? ¿Vale? Y si conecta con tu flaqueza y te entra al trapo, ya estamos jugando. Y el juego se va desarrollando de esta forma. Ojo, conflicto y drama son los dos ejes fundamentales del juego, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es un poco así, acercarnos al concepto de juego, a su estructura y a cómo se formula, ¿no?
Hombre, hemos visto ya de entrada una primera salida del juego y es no morder el anzuelo, es decir, no conectar mi flaqueza con el cebo, ¿no? Pero lo que iremos viendo en las posteriores sesiones, vamos a comprender mejor estos papeles, cómo se desarrollan, pero sobre todo, vamos a intentar entender qué se está moviendo detrás de ese juego psicológico, porque hay un fondo y el fondo hay que encontrarlo. Y sobre todo lo que vamos a ver es cómo salir del juego psicológico. Pero en el ejemplo que has puesto, por ejemplo, con tu hija, Sí. la flaqueza, ¿qué sería? De tu hija Marina, que tendría que haber pasado de ti 3 pueblos, ¿no? Bueno, Claro, depende evidentemente. depende de cada parte, ¿no? Él Porque ha las puesto dos el partes cebo, pueden... el que él ha empezado y ha puesto el Pero cebo. sí, es Y ella lo eso. ha mordido. Es lo que ha dicho Si ella María. hubiera pensado, bueno, ya está en Claro. clase con sus tonterías, qué Claro, pesado es. Y no hubiera entrado, correcto. lo hubiera dejado hablar simplemente, no habría habido conflicto. Correcto. O a lo mejor, María, tenemos a veces habilidades para darle la vuelta a la tortilla. A veces. Claro. Pero, por ejemplo, me pongo un ejemplo. Un ejemplo puede ser. Sí, no, del ejemplo que yo he puesto antes, ¿no? Una respuesta que podría ser en la que no hay juego. Ah, sí, no, pero no te preocupes, sí, me doy cuenta de que tal, ¿no? Un poco llevártelo a tu terreno, es decir, intentar tener una habilidad de comunicación Sí, estoy en para, ello, papá, estoy en ello. para no ceder, exactamente, para no ceder a esa provocación que en este caso yo estoy generando desde mi propia inseguridad. Yo ahora me veo en esa época y eran mis propios miedos, mi propia inseguridad, lo que a mí me invitaba a hacer así, ¿no? Porque yo esto lo rompí, este esquema mío lo rompí. Llegó un momento en el que me di cuenta que no funcionaba y lo rompí. Y con mi hija cambié por completo la relación, por completo, ¿no? Además, lo hice hablando con ella. No es que fuese solamente una cosa mía, ¿no? Y rompí por completo esta dinámica de funcionamiento. Me fui a lo que era la antítesis de este juego. Pues yo no sabía en aquella época que esto era un juego, evidentemente, faltaría más. Pero sí me di cuenta de que no funcionaba. De eso sí me di cuenta. Era obvio que no funcionaba. Y que el conflicto iba increciendo. Y que la calidad de mi comunicación con ella iba cada vez a peor, ¿no? Y que ya, pues esto iba discurriendo por un camino que yo como padre y educador, pues lógicamente no era el que yo quería, ¿no? Y aquello no mejoraba, sino que empeoraba, ¿no? Y bueno, también coincidió un poco con todos mis inicios en este tipo de cuestiones, con Gerardo en aquella época y tal. Y pero cambié yo, ya dejé de jugar. Ella, lógicamente, era joven, era adolescente, Claro. mucha efervescencia, pues Rebelde, claro. rebelde, le sale su impulso, le sale su ímpetu y era fácil jugar con ella, muy fácil. Pero claro, a lo mejor ya con personas adultas y esto, pues lo que tú decías antes, o te callas, o no le entras al trapo, o tienes un poquito de mano izquierda, o das un pase, así, ¿no? Hay distintas maneras. Pero esto es para no entrar a jugar. Ahora, cuando estás jugando, ¿cómo se sale de ahí? Esa es la parte chula de esta película. ¿Cómo salir cuando ya estoy jugando, ¿no? Y esto lo iremos viendo. Pues me ha parecido muy interesante porque he escuchado cosas que yo no me había parado a pensar. Como lo de la inconsciencia del perseguidor. Como lo de todo el mundo pierde en ese tipo de conflictos. Entonces, claro, te das cuenta de que, claro, si siempre estás a lo mejor en un lado o en el otro lado no eres capaz de verlo con... Ahora yo soy capaz de verlo con otros ojos, ¿sabes? Pues ya verás conforme vayamos avanzando, como de alguna forma, cuando tú eres capaz de desenmascarar el juego y los jugadores, esto no significa que ya lo hayas resuelto, pero de repente miras las cosas de manera totalmente diferente y es donde se abren las oportunidades de cambio. Cuando estamos en la inconsciencia, no, porque es automático. Encendemos el piloto automático, nunca mejor dicho, y esto funciona solo. Porque además lo que es la mecánica del juego está muy aprendida. Y además aprendida de nuestras figuras paternas. Por adaptación o por contraadaptación, pero los modelos que hemos de alguna forma vivido y presenciado son los que nos hacen reproducirlos a nosotros. ¿Vale? Esto no tiene ningún misterio, es así. Y que hemos criticado muchas veces. Claro. Hasta parecernos a ellos al máximo. Sí, porque es que no ha sido nuestro referente. Bueno, chicos y chicas, os dejo que tengo aquí a la familia. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Muchos besos. Chao. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao. Hasta el viernes. Chao.